Hola amigos y bienvenidos al canal. Me llamo Nuria y soy tu profesora de español. Vais a pasar un día conmigo. Buenos días. Son las 8 de la mañana. Me he levantado un poco cansada. Estoy en mi habitación de la infancia. Estoy en Madrid y hoy vais a pasar un día conmigo mientras aprendemos español. Acabo de terminar de hacer mi cama y voy a desayunar. Os voy a enseñar unos polvorones y vamos a desayunar y hacernos un café. Vamos a comer un mantecado de cacao y un polvorón de chocolate. Como veis, todavía es Navidad porque es 3 de enero y en España se celebra la Navidad hasta el día 6, así que todavía tenemos el árbol de Navidad. Bueno, voy a desayunar y tengo un polvorón de chocolate y también tengo un mantecado de cacao. Hay gente en España y yo soy una de esas personas que aplasta el polvorón, pero os lo voy a enseñar sin aplastar primero. Es un polvorón y la parte de fuera va cubierta de chocolate. Y así es por dentro. También de chocolate por dentro. Entonces, yo hago con ambos, tanto el polvorón como el mantecado de chocolate, es aplastarlo antes de comerlo. Y ahora os enseño el mantecado de chocolate, que como veis también va cubierto de chocolate y azúcar glass. Y así es por dentro. Son parecidos, pero el sabor es un poquito distinto. Así que bueno, voy a desayunar y después nos vamos a preparar porque tenemos que ir a llevar ropa que no queremos a H&M porque reciclan la ropa y nos dan un descuento por llevar la ropa. Ya estoy vestida, me voy a poner las botas. Ya me he vestido, me voy a maquillar un poco. La luz aquí no es muy buena, pero me voy a maquillar y me voy a sacar al perro y nos vamos al centro comercial. Bueno, ya nos vamos a la tienda.
El perro está intentando meterse en la bolsa porque se quiere venir, pero se viene. Porque en el centro comercial podemos estar con las mascotas, es pet friendly. Así que nos vamos. Mirad, chicos, el día está feo, feo. Está lloviendo. Está lloviendo y Tobías no quiere moverse. Ahí está. No quiere salir porque no le gusta la lluvia. A Tobías no le gusta la lluvia. Ya volvemos a casa de las tiendas. Estaba petado, estaba a reventar o estaba lleno de gente y ya hemos llevado la ropa a H&M. Es ropa que no vale o no sirve para llevarla a la Caridad porque o está manchada o está rota o está descolorida, entonces es ropa que no vale para nada, pero llevándola a H&M te dan un descuento y esa ropa luego la reciclan para hacer otras prendas. Y ahora vamos a casa y vamos a comer carrilleras, que os enseño lo que son en un minuto. Ya estoy en casa y mi padre está haciendo carrilleras. Vamos a preguntarle qué lleva. Papín, ¿qué llevan las carrilleras? Pues carrilleras. ¿Pero qué son? Carrilleras son los mofletes del cerdo. ¿Y qué más lleva? Lleva zanahoria, puerro, cebolla, caldo de carne, vino tinto, sal, tomillo, romero, paprika, ajo. Y también vamos a comer un poco de brócoli congelado y aquí tenemos puré de patatas y pan. Y ya estamos listos para el segundo paseo del día. Tenemos suerte porque el día ha mejorado un poquito, así que nos vamos de paseo. Y como siempre pararemos en alguna tienda. Aquí estoy con Tobías y mi madre, que va entretenida con el móvil, como veis. Bueno, chicos, ya hemos vuelto del paseo y tras 2 llamadas más a Iberia, por fin he conseguido la reserva de la mascota en el vuelo, así que eso ya está completo y el día de hoy está llegando a su fin. Vamos a cenar unas tostas con diferentes condimentos. Os las enseño ahora, pero el día de hoy se ha terminado. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Voy a enseñaros la cena y después voy a leer un libro antes de irme a dormir, lavarme los dientes y la rutina normal de noche. Así que muchas gracias por ver el vídeo y después me despido otra vez. Bueno, chicos, este día ha llegado a su fin. Voy a leer un poco con mi libro electrónico.
que tengo aquí en la mesita de noche. Voy a leer un poco y me voy a dormir y ya mañana es otro día. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que hayáis aprendido español. Y si os ha gustado, darme un like, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo que llega este año 2026. ¡Feliz año a todos! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!